arquitecto de formación, nacido en Estados Unidos. Primero acabó sus estudios en Valencia, donde tuviste tu estudio como arquitecto. Curiosamente hemos tenido ya una arquitecta fotógrafa, o sea que se repite, ¿no? Como la formación de arquitectura da pie a otros temas. Y después, en 2012, formó su estudio Knife Factory Lab en Brasil, junto a tu compañera. Y después, en 2019, fue cuando te estableciste aquí y empezaste a hacer otras cosas muy interesantes que creo que es la base de lo que nos vas a contar hoy, donde se mezclan el arte, la bioconstrucción, los biomateriales. Entonces, nada, muchas gracias. Gracias. Bueno, cojo el mando aquí. Pues bueno, quiero agradecer que me hayáis invitado porque cuando voy a dar una charla me gusta no solo porque, bueno, pues porque de alguna manera te obliga a revisar todo lo que has hecho y enorgullecerte de alguna forma, ¿no? A veces no tanto, pero... Y sobre todo porque yo pienso que la historia que cuento, sobre todo la parte final, tiene una misión. Y la misión es cambiar un poco las mentes de algunos profesionales que a lo mejor están en un momento de transición y no saben, o cambiar un poco algunas pequeñas decisiones que pueden ayudar a que nuestros trabajos piensen más allá de hacer las cosas bonitas, ¿no? Que es lo que nos pasa cuando estudiamos arquitectura, ¿no? Que, por lo menos en mi época, no sé cómo será ahora mismo, pero o sea, yo cuando empecé a estudiar arquitectura en Valencia, ¿vale? En el año 91, pues veníamos, bueno, pues con esta idea de preolimpiadas, ¿no? Entonces había que pensar en mucho, o sea, yo recuerdo siempre la tríada de Vitruvio, ¿no? De firmitas, ¿no? Utilitas y venustas, ¿no? Entonces todo tenía que ser así, ¿no? Con esta idea. Y entonces, bueno, pues hacíamos una arquitectura que venía un poco, pues, heredando esta idea, ¿no? De hacer las cosas más, bueno, pues más como la arquitectura tradicional y, bueno, pues mejor o peor, ¿no? Pero digamos que a mí siempre la parte que más me interesaba era la parte de la belleza, ¿no? Entonces yo siempre, en el estudio, pues éramos varios socios y yo era el que siempre influía más en la parte, digamos, estética, en la parte del diseño, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, pues ha sido lo que he ido arrastrando en toda mi carrera, en todas las disciplinas que he ido trabajando. Silvana, que es mi compañera, con la que fundamos el estudio, ella es diseñadora gráfica. Y este era un proyecto que teníamos juntos antes de empezar con Knife Factory, que se llamaba Knife Magazine, y era una revista para padres, porque nos hicimos padres, y entonces pues Silvana decidió hacer una revista para ella, ¿no? Entonces hizo una revista para los padres, digamos, de una generación pues, que no encontraban una información, a lo mejor querían, y no ibas a un kiosco y lo único que encontrabas eran revistas a lo mejor con las que no te sentías identificado. Y entonces al final ella decidió hacer su propia revista y la revista se llamó así, Knife, y bueno, pues la hicimos durante 7 años. Fue una revista que se distribuía por todo el mundo, era editada en papel, era muy cuidada y cumplía también esta idea de la belleza, ¿no? Entonces, la belleza en la arquitectura y la belleza en el diseño era lo que nos unía, ¿no? como profesionales. Y en un momento dado decidimos, esto es en el 2012, cuando España estaba pues, en una crisis terrible, ¿no? Pues decidimos mudarnos a Brasil porque Brasil estaba en el momento opuesto, ¿no? Y ella es brasileña, Silvana, entonces digamos que teníamos como más facilidades para poder establecernos allí, entonces nos fuimos a vivir a Sao Paulo. Y Sao Paulo es una ciudad, no sé si alguno habéis estado, pero son 22 millones de habitantes, que comparado con Valencia, pues hay una pequeña diferencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos tuvimos que adaptar a este nuevo entorno, y en este nuevo entorno yo no podía firmar proyectos porque mi título no estaba convalidado con Brasil y era muy complicado, pero sí que podía hacer arquitectura efímera. Entonces, digamos que me agarré, o nos agarramos los dos a esta idea de hacer arquitectura efímera y descubrí que me gustaba muchísimo más porque era mucho más efímera, o sea, en todos los sentidos, quiero decir, se montaba y se desmontaba y se acabó el problema, ¿no? Las obras estas eternas que duran años y que te peleas con todo el mundo y tal, pues dura una semana y ya está, por lo menos no sufres tanto tiempo. Y luego los clientes pedían cosas muy creativas y cosas divertidas, que fuesen, pues eso, para que la gente se lo pase bien, para que la gente juegue. Entonces, pues descubrimos un entorno en el que trabajábamos
para la gente directamente, ¿no? O sea, de una manera, y no para un cliente, sino para una ciudad entera, ¿no? Entonces era algo que teníamos que estar continuamente pensando y incluso a través de la revista también nos entraban muchos clientes para hacer proyectos de este tipo. Entonces fue una etapa muy bonita en la que bueno, pues experimentamos muchísimo, pero bueno, en un momento dado nos cansamos de la ciudad de Sao Paulo por esta presión bestial y nos fuimos a vivir al norte de Brasil. Toda esta historia al final llegará a algún sitio, no os preocupéis. Nos fuimos a vivir al norte de Brasil, que es, de nuevo, un lugar completamente diferente, en concreto a esta playa. Esta es nuestra hija y nuestra perra. Y entonces en esta playa seguíamos trabajando para Sao Paulo a distancia. De vez en cuando nos íbamos allí a hacer los proyectos, montarlos y volvíamos aquí. Entonces, al cambiar el entorno, de repente empezó a cambiar los inputs, ¿no? Porque cuando vives en un entorno como este, pues digamos que tu vida... tus compañeros de casa son más estos, ¿no? Y aprendes un poco a que la naturaleza, que es de donde procedemos, pues la naturaleza salvaje en realidad es mucho más inspiradora que terrorífica, ¿no? Porque todos estos animales que parecen tan peligrosos y tal, pues los escorpiones, por ejemplo, eran compañeros nuestros de casa, todos los días, ¿no? Y a pesar del miedo que esto puede parecer, ¿no? Pues resulta que nunca nos picó ninguno y que aprendimos a través de un indio que vino a ayudarnos a ver si conseguíamos deshacernos de los escorpiones. Nos dijo, no, es que ellos no están en vuestra casa, vosotros estáis en la casa de los escorpiones, ¿no? Porque vivíamos en medio de la selva, ¿no? Entonces, este tipo de cosas fueron cambiando un poco nuestra percepción del entorno natural, además de encontrarnos con estas maravillas, ¿no? que estaban en nuestro alrededor y que nos iban inspirando y ofreciendo materiales nuevos con los que trabajar, ¿no? En la ciudad trabajas con lo que te ofrece la ciudad, en la naturaleza trabajas con lo que te ofrece la naturaleza, ¿no? Y entonces aquí de repente pues teníamos todos estos materiales para poder experimentar con ellos y crear cosas, interactuar con las fuerzas de la naturaleza, las mareas, el viento, etc., ¿no? Y con todo esto, bueno, pues esto fue afectando nuestro trabajo. O sea, cuando volvíamos a Sao Paulo, hacíamos proyectos buscando un poco utilizar este tipo de cosas. Nos llevábamos maletas llenas de materiales de aquí para hacer stands en Sao Paulo, cosas así, ¿no? Empezamos a colaborar con artesanos locales, porque es una zona en la que hay mucha artesanía de subsistencia, y aprendimos pues, algunas técnicas de barro, de fibras naturales con lianas, etc. Y empezamos a aplicarlas a hacer productos, a hacer diseño, con esas técnicas, con esos materiales, pero, digamos, pensando de otra forma, ¿no? Y, bueno, pues fueron surgiendo una serie de piezas que al final acabamos presentando en Sao Paulo, en una feria de diseño. Pues nos llevamos todo esto también en maletas y tal, y bueno, fue una feria que fue interesante porque la mayoría de los stands era todo, pues eso, muy industrial, muy el acero, el no sé qué tal, y nosotros llegamos con esto y fue como, wow, ¿esta gente de dónde ha salido, no? Nos volvimos a nuestra casa y un día nos encontramos con que la playa, esta playa a la que íbamos todos los días y que adorábamos, pues empezaba a tener cada vez más basura, ¿no? Y esto era algo que de vez en cuando había un poco, pero llegó un momento en que empezaba a haber mucha. Y esto nos hacía pensar en la fragilidad de este lugar, ¿no? En el que estábamos viviendo. Y que quizás desde allí, si nosotros queríamos cambiar algo, era más difícil. Y entonces, porque el origen de esto es la ciudad, ¿no? No Sao Paulo porque está muy lejos, pero las ciudades que estaban cerca de esto. Y pensamos en cómo nuestro trabajo contribuía a generar este tipo de residuo, porque pensar que la arquitectura efímera es efímera y el día que se desmonta se tira toda la basura, ¿no? Entonces, esos ciclos que son muy cortos y que generan mucho impacto, nosotros formábamos parte de ello, ¿no? Entonces, esto fue lo que nos hizo pensar en volver a Barcelona, en Barcelona concretamente porque sabemos que es un lugar en el que hay mucha más investigación, mucha más innovación que en otros lugares, como por ejemplo en Sao Paulo, ¿no? Que también hay, pero en otras direcciones. Y, bueno, pues pensando en eso, que el planeta, al final, todo lo que se crea en el planeta se queda en el planeta, es decir, que es una cosa muy sencilla, pero es que es un sistema cerrado, no, o sea, la basura se queda aquí, ¿no? Entonces, nosotros no queríamos producir más basura. Y ahí es donde entró la parte, digamos, de incorporar la sostenibilidad, pero de manera radical en nuestro trabajo, ¿no? Nos volvemos a Barcelona.
al Maresme, era mucho contraste irnos a la ciudad, entonces nos fuimos a vivir a un sitio un poco medio término. Y allí empezamos a investigar con posibilidades. Descubrimos el universo de los biomateriales en el Fab Lab en 2019 y entonces Silvana se apuntó a un curso en el ISABA de biomateriales, no era de biomateriales, de materiales circulares, y en ese curso le pidieron un día que tenía que llevar un residuo para empezar a investigar material. Y ella pues estaba comiendo en un restaurante y pues al final de comer le quedó unos huesos de oliva en el plato y se los llevó al laboratorio para probar. Y así fue como, bueno, pues, como empezó a hacer pruebas con el hueso de oliva de una manera como muy casual. Salieron unas primeras muestras de materiales que más bien parece como un turrón o algo así, pero ya daba una idea de que, ostras, por aquí podía salir algo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos pusimos ese verano del 2019 los dos como a experimentar, más que investigar, porque claro, yo digo investigar, pero yo no soy investigador, yo no soy químico, ni soy biólogo, ni siquiera ingeniero. O sea, entonces, más que una investigación, era más como un juego con esto, ¿no? Jugar a crear materiales. Y en ese juego fue cuando dimos con la fórmula para hacer el material que hemos llamado Reolivar, que es este material de aquí. ¿Vale? Os voy a dejar aquí unas muestras para que lo podáis tocar un poco, por lo menos tener la sensación física de cómo es. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente es como si fuese una especie de madera, ¿vale? El hueso de oliva no es madera exactamente, pero es parecido. Pero es una madera que se moldea. Es decir, que partimos de un residuo que es el residuo de la industria del aceite, que es súper abundante, se tritura, se transforma en una especie de arena que se combina con un aglutinante natural, en este caso es el colágeno, y eso cuando seca endurece y se transforma en este material, que es un material que, bueno, pues que tiene muchísimas posibilidades de performance, porque lo puedes perforar, lo puedes fresar, lo puedes cortar con láser, lo puedes lijar, lo puedes tornear, etc., ¿no? Pero lo más interesante es que lo puedes moldear, es decir, que tú puedes hacer una pieza con una forma compleja sin tener que extraer material. Así como con la madera, por ejemplo, tienes que partir de un bloque y extraer material, en este caso no, tú la viertes en el molde y extraes la pieza. ¿Vale? Y es completamente circular, porque es un material que viene del residuo, se cocina, se vierte en molde, se utiliza y cuando ya no tiene función puedes compostarlo o puedes derretirlo de nuevo. Puedes derretirlo de nuevo, volver a la masa original y volverla a verter en otro molde para volver a hacer otra pieza. Y esto en ciclos eternos. Entonces es súper interesante, porque no solo es que el origen es sostenible, es que el final es sostenible y es circular, ¿no? Entonces esto, bueno, aparte de que el hueso de oliva normalmente se usa para quemar, ¿no? Y al quemarlo emite CO2, con lo cual si dejamos de quemar hueso de oliva, dejamos de emitir CO2. Y por otro lado es una madera que no hay que cortar ningún árbol para obtenerla, sino que la tienes gratis cada año en cada cosecha, ¿no? Entonces digamos que tiene muchas ventajas. Empezamos haciendo piezas sencillas, ¿no? Esta es una pieza que la produjimos para el alcalde de Barcelona, pues como su regalo institucional, y que, bueno, pues que hoy en día la tenemos a la venta también en una tienda, pues vienen turistas, se llevan algo de Barcelona que es diferente, con una historia diferente y tal, ¿no? Os voy a ir enseñando como algunos productos que hemos hecho, ¿vale? Y luego os enseñaré algunos proyectos más concretos. Esto pues son unos colgadores de pared, pero que podrían ser también como una especie de azulejos de pared, ¿no? Para hacer acabados. A partir de una plancha recortada con fresadora de control numérico, pues se pueden hacer piezas también, o se pueden hacer por molde, ¿no? Vertiendo, pues esto es una pieza que sale de un molde, una pieza maciza del material. Trofeos que nos piden también, pues para empresas, pues en este caso es una pieza que cuando la pones contra luz, pues aparece la bombilla, pues porque dejamos un grosor muy, muy fino, ¿no? De material. Bueno, este es un proyecto que hicimos para Mango, que un día pues, recibimos un email de ellos diciendo que querían venir al estudio a conocer nuestros materiales y bueno, pues vinieron, se llevaron unas muestras y un tiempo después nos escribieron, nos mandaron esta imagen y dijeron, bueno, queremos hacer este proyecto para una tienda que vamos a abrir en Nueva York con vuestro material. Entonces, ¿se podría hacer? ¿No se podría hacer? Fue como, ostras, qué oportunidad, ¿no?
Bueno, pues les dijimos que sí, por supuesto, sin saber si se podía hacer o no, pero bueno, ¿qué vas a hacer, no? Vas a decirle que no. Pero bueno, ya veíamos que sí, que era posible hacerlo. Entonces empezamos a hacer pruebas, teníamos que fabricar estos discos, ¿no? con el material, que eran estos discos que habían dibujado ellos antes, y el pigmento que ellos querían estos tonos, y entonces descubrimos, en la misma serralada del litoral, paseando por allí, descubrimos la cochinilla que hay en los cactus. No sé si os habéis fijado alguna vez, pero estas manchas blancas son los nidos de la cochinilla, que es como un insecto, ¿vale? Y que tradicionalmente, de hecho, se trajo a España junto con el cactus para comercializarlo como pigmento, como colorante para ropa, para alimentación, para cosmética, etc., ¿no? Entonces, utilizando la cochinilla, hicimos las primeras piezas, hicimos un primer prototipo, que es aquel de allí, les gustó y a partir de eso pues empezamos entonces a producir pues piezas, teníamos que hacer 1500 piezas, pues fue escalar el sistema de producción y empezar a producir. Aquí veis un poco todo el proceso, ¿no? Se vertía todo, se preparaba todo aquí en un caldero enorme, se vertía en estos marcos, luego se cortaba a mano y se colocaba sobre unas piezas para que acogieran la forma, luego se secaba al aire y finalmente pues obtenías las piezas. Esto me gusta enseñarlo porque es parte de lo que ocurre cuando trabajas con biomateriales. Empezaron a aparecer piezas con esto. Fue como, wow, ¿qué está pasando, no? Tuvimos que parar la producción, analizar muy bien qué es lo que ocurría. Al final descubrimos que era una levadura que estaba afectando al material por fermentación, porque era verano, hacía mucho calor, y alguien había dejado una parte del material pues durante varios días en un sitio, se debió meter una cuchara o algo, y eso hace, bueno, un desastre. Pero quizás de repente en otro proyecto esto podía ser interesante, ¿no? Este tipo de acabados. Bueno, esto es el resultado, ¿vale? Eran 5 escaparates, cada uno con una composición diferente de los discos. Y aquí os enseño un vídeo. Nature likes teamwork. We do too. And this time we've teamed up with Mango in a very particular project. A luminous and colorful organic composition we've created for their flagship store at New York's Fifth Avenue. A lightweight and dynamic frame to their fall collection, created at the very Mediterranean birthplace of the fashion company from a new biomaterial developed in our lab. Our Reoliver Air, made out of water, natural binder and dyes, and a delicate touch of ground olive bits. From it, we've cast 1,500 pieces in sets of ochre, purple, and orange shades. Crafted by our hands and dried by the wind, each of them is unique, undulating in its circular shape, as circular as its destiny. When they say goodbye to their Manhattan admirers, the pieces out of Reoliver Air will be suitable to go back to the earth and re-enter the life cycle in a joyful example of good teamwork, the one nature likes best. Este es otro proyecto de un pequeño pabellón en el Festival Asselubert, en Tortosa, ¿no? Pues de hacer nos llamaron también un estudio de diseño que querían hacer este pabellón con nuestro material. Entonces, bueno, pues vinieron con la idea, estuvimos trabajando sobre esta idea con ellas y al final pues llegamos a la solución del material. Entonces era como unos caleidoscopios gigantes que tú te metías dentro y generaba estos efectos con los espejos y las sombras con la luz del sol a través del biomaterial. Esta es otra aplicación de los biomateriales que es súper interesante, sobre todo para eventos, que es para hacer comunicación gráfica. Eso, el grabado láser sobre este material, esto es un material hecho con pozos de café, ¿vale? Lo que genera es un color blanco que es súper interesante porque contrasta muy bien, ¿no? Y entonces se puede hacer comunicación gráfica, puedes hacer carteles sin utilizar tinta sobre un material que es totalmente compostable y reciclable. Y esto para un evento es fantástico, porque pensad en todos los carteles que se hacen en los eventos que al día después se tiran, ¿no? Y normalmente están hechos con lona, con metacrilato, etcétera, ¿no? O con cartón, pero claro, lleno de tinta, ¿no? Entonces eso ya no se puede reciclar. Entonces les contamos esta historia al DIHAB
y dijeron, ostras, pues podríamos hacer una prueba para hacer una señalética que queremos hacer para que nos den un sello de sostenibilidad, no sé qué. Entonces hicimos toda una señalética utilizando pieles de naranja y pozos de café de la cafetería del museo, y esta señalética pues se colocó por el edificio indicando pues eso, buenas prácticas, de dónde poner la basura, de dónde no sé qué, tal. Y bueno, fue una primera prueba que luego aplicamos a una exposición en el mismo museo para hacer todos los paneles digamos, explicativos de las obras con este mismo sistema, utilizando cúrcuma en este caso. Este mismo material y técnica la aplicamos a un sistema de módulos que se encajan entre sí para hacer un juego, ¿no?, para niños, y en el Palau Robert pues, se hizo esto para un evento en Navidades y bueno, la liaron para los chavales, hicieron un montón de cosas. Esta producción además la hicimos con un colectivo de mujeres sudamericanas a las que les formamos sobre cómo preparar estos materiales y ellas mismas fueron las que hicieron todos los paneles, ¿no? Entonces esto fue muy bonito también porque fue una manera de ver que esto se podría escalar de una forma fácil y con mano de obra social, ¿no? De hecho, Blanca, que es esta mujer de aquí, trabaja con nosotros actualmente en el estudio. Estos son otro proyecto que hicimos para IKEA y bueno, fue un proyecto en Madrid también con esta misma idea de aprovechar los residuos de la propia cantina de IKEA, cogiendo pues los restos de té para hacer estos podiums sobre los que querían exponer productos de IKEA. Tal. Y este es el último proyecto que os voy a enseñar, que lo hemos acabado recientemente. Es una exposición en el Museo de Ciencias Naturales y es una exposición en la que hemos estado 2 años trabajando y se llama Animales Invisibles y gira en torno a toda una idea sobre animales, pues, animales mitológicos, animales extinguidos, desextinguidos y animales vivos pero muy difíciles de ver, ¿vale? Entonces hicimos todo el proyecto, en este caso nos encargaron el proyecto expositivo, hicimos todo el diseño de la exposición, en el que se entra, te recibe un calamar gigante que está hecho con nuestros materiales, ahora lo veréis, y entonces lo sectorizamos en varias células que llamamos, ¿no? Entonces cada célula tenía una membrana exterior, que era una cortina, que cada una era diferente, tenía un color y luego tenía las obras de arte, que era como si fuesen los orgánulos de una célula. Entonces teníamos la célula de mito, la de vida, extinción, desextinción, luego una zona de actividades y otra especial para una obra de Antoni Muntadas, que traía una obra sobre el tigre de Tasmania. Entonces, esta exposición, como veis, es una exposición bastante inmersiva. Ahora mismo va a estar 2 años, os recomiendo mucho que la vayáis a ver, porque es súper interesante el contenido, es una pasada. Y en esta exposición tuvimos la oportunidad de hacer bastantes cosas. Primero, hacer el proyecto, que ya fue muy interesante, para nosotros todo un desafío, pero es que luego aprovechamos, claro, dijimos, si vamos a hacer el proyecto, toda la cartelería de la exposición la vamos a proponer hacer con nuestro sistema, y se ha hecho con nuestro sistema. Entonces, todos los carteles que explican todas las obras están hechas con biomateriales. El calamar está fabricado en nuestro taller, tiene 15 metros de largo y está hecho también con biomateriales que aprovechamos, está hecha íntegramente con discos del proyecto de Mango, aquellos que salieron las burbujitas. Aquellos discos los guardamos, que eran 200 discos guardados, los derretimos y con ellos hicimos el calamar. Para que veáis el potencial de este material. Aquí veis ejemplos, esto está en la entrada y aquí veis los colores, lo que hemos utilizado para hacer los diferentes colores con el biomaterial, un ejemplo de uno de los carteles. Esto es el espacio de mito, que la cortina exterior está toda hecha con estas piezas de biomaterial rojas que veis por aquí. Y bueno, ya veis todas las obras, cómo está distribuido. Entonces, otra cosa muy interesante de esta exposición es que nos trajeron un inventario de material que tenían de otras exposiciones. Y con ese inventario hicimos el 90% de los elementos de la exposición. Es decir, todos estos muebles que veis aquí, que son unos cubos, o sea, están hechos a partir de cubos, vienen de otra exposición que habían hecho en el Jardín Botánico, allá en Montjuïc. Entonces fue un proyecto
que no solo se ha utilizado para toda la cartelería una solución sostenible, sino es que además el mobiliario se ha hecho a partir de elementos que ellos ya tenían, ¿no? Entonces esto ha ahorrado muchísimo. Todos estos paneles de la pared están hechos con Onext, que es un material hecho a partir de celulosa, que también se utilizó en esa exposición de Montjuic. Esta cortina que veis aquí es una cortina de canutillo, también viene de la exposición aquella. O sea que todas las televisiones, todo, o sea, se han ahorrado muchísimo dinero y se ha ahorrado muchísimo residuo porque se ha pensado desde el principio para hacer de esta forma, ¿no? Aquí veis toda la cartelería, todas las obras. Esto es una mandíbula de megalodón a escala real. Es una de las joyas de la exposición. Este es el espacio de esa extinción, que veis el cartel hecho con cúrcuma. Por último, esta es la tiendecita que tenemos ahí en la calle Carders, que es un poco como nuestro punto desde el que, digamos, conectamos con el resto del planeta, ¿no? A través de pues, todo el turismo que pasa por Barcelona y que viene, pues compra una pieza diferente, con una historia, con una textura y con algo que, bueno, pues que sea por lo que sea, ha llegado ya a todos estos sitios, ¿no? Esto para nosotros está muy bien, porque como decía al principio, digamos que divulgar este mensaje yo creo que es fundamental, ¿no? Pensar esta idea de que todo lo que compramos, todo lo que producimos y todo lo que compramos se queda en este planeta, no se va a otro sitio. Entonces, algún día no tendrá ninguna función, acabará en la basura y después de la basura no sabemos muy bien qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos es que todo lo que producimos sabemos que aunque acabe un día en la naturaleza, por lo menos formará parte de ella y no le hará daño. Ese es un poco el concepto. Pues nada, hasta aquí. Esta es la historia.